Nada se compara en esta vida con la satisfacción de sentirse utilizado por Dios para sus propósitos. Había llegado el tiempo señalado y el mundo entero iba a ser impactado, conmovido una vez más. Pero como siempre, Dios utilizaría a personas de carne y huesos, como siempre lo ha hecho, para ese fin. Emmanuel llegaba al mundo. La profecía debía cumplirse al pie de la letra. En Isaías capítulo 7, verso 14 leemos lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios necesitaba un proyecto serio de matrimonio, a los cuales confiar el cumplimiento de su plan eterno. La búsqueda sería difícil, pero no imposible. Su búsqueda estaba restringida o delimitada en una sola aldea de este mundo, Belén Efrata, por causa de la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Allí tenemos a la profecía como centro de atracción, la aldea de Belén Efrata. Allí Dios encontró a María y a José, los cuales se erigen como un prototipo de personas que Dios utiliza en todos los tiempos. ¿Qué clase de persona Dios utiliza para sus planes? Dios utiliza en primer lugar a personas como María, una joven mujer que se la jugó por Dios. María era una joven que creía y practicaba la palabra de Dios. No solamente creía, ponía por obra la palabra de Dios. Ella creía en el matrimonio según Dios, como está escrito en la palabra. Ella se guardó virgen para su esposo según el plan de Dios. Ella creía, por lo tanto, en la santidad espiritual, pero también creía que debía guardarse en la santidad también en cuanto a lo físico. ¿Para qué sirve ser virgen? Hoy las chicas se debaten muchas veces en esa disyuntiva, en esa pregunta, y dicen, ¿para qué sirve ser virgen? Algunos dicen que es muy anticuado este tema de ser virgen. Y el diablo siempre ha hecho que se menosprecie el tema de la virginidad. La sociedad ridiculiza el tema de la virginidad. ¿Por qué será? Que siempre el diablo se la agarró con el tema de la virginidad, de no llegar virgen al matrimonio, de perder la virginidad lo antes posible, porque en el plan de Dios estaba de que la Virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo, y ese iba a ser el Salvador del mundo. Por eso él quería sacar del pensamiento y del corazón de las mujeres el hecho de guardarse en la virginidad. Si usted me pregunta, pastor, ¿para qué sirve hoy entonces ser virgen? Bueno, Dios, creador, estableció la virginidad justamente como un pacto de sangre. Si usted analiza y alguna vez estudió los pactos, el pacto más fuerte que existe en esta tierra es el pacto de sangre. Y el himen de la mujer cuando es roto, sale sangre. Justamente cuando existe la primera relación entre un hombre y una mujer que han sellado su voto matrimonial ante toda una sociedad y han empeñado su palabra y consumen eso en un acto matrimonial, ese matrimonio queda sellado justamente con el pacto, un pacto matrimonial hecho de sangre. Para eso es que Dios lo estipuló. Pero ella estaba potencialmente en condiciones justamente de poder cumplir el plan de Dios. Estaba desposada o comprometida, como hoy usted lo puede entender mejor, con un tal José. María era una joven dispuesta
a pagar el precio de poder cumplir con el plan de Dios. ¿Habrá algún joven en esta noche que esté dispuesto a pagar el precio de poder cumplir con el plan que Dios tiene para su vida? ¿Habrá alguien que esté dispuesto y diga, pastor, yo estoy dispuesto, quiero pagar el precio de lo que sale servir al Señor? Las manos a veces se levantan y están diciendo, yo quiero, pastor, pero el tema es poner por obra ese tema. Quedar encinta, quedar embarazada antes de casarse, más en aquel tiempo, haría que ella fuese difamada como fornicaria o como adúltera. Ella no fue apedreada, ¿sabe por qué? Porque José no abrió la boca. Si José abría la boca, ella tenía que ser juzgada y apedreada. Pero ella no fue apedreada, pero sí fue condenada socialmente. Porque los rumores a veces corren rápido y la difamación corre. Y José tuvo que contar esto para pedir ayuda a alguien, quizás al sacerdote de turno, algún erudito de la ley. ¿Qué hago? Yo no quiero infamarla, yo la amo. Estaba ahí en esa disyuntiva de poder hacer, y claro, cuando uno abre el corazón y cuenta a alguien, los otros vayan a saber qué es lo que cuentan o dicen del tema. En Juan 8:41, Jesús disputando con algunos sacerdotes, fariseos y escribas, ellos le decían, pero nosotros somos hijos de Abraham. Y él le decía, pero si ustedes fuesen hijos de Abraham, ¿no querrían matarme como quieren hacerlo? Y ellos le decían, pero no, nosotros somos libres. Y llegó un momento en que le dijo, si ustedes fueran libres e hijos de Abraham, no estarían pensando lo que tienen en su corazón de querer matarme, porque yo soy hijo de Dios. Y ellos le dijeron, sí, pero nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Entiende lo que se decía acerca de Jesús? Creían que él había nacido como fruto de una fornicación. Y él le dijo, está bien, yo no soy como ustedes, hijos de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo, le dijo Jesús. Porque las obras del diablo quieren hacer. Sabía cómo defenderse el Señor, ¿no? Pero el precio de servir al Señor lo llevaba a María sobre toda su vida. Se decía que era una fornicaria. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio de servir al Señor? Hay que soportar ser difamado, ¿no? Porque una cosa es que se hable mal de nosotros con causa, pero el tema es cuando se habla mal de nosotros sin causa. Ella fue difamada injustamente. Ella dejó su honor, su fama, su causa ante Dios. Por eso María, ¿sabe qué significa? Dentro de lo que es la rama del trasfondo hebreo, significa fuerte. María, o Mariam, como se decía en el Antiguo Testamento, significa fuerte. María era una mujer fuerte y estaba dispuesta a pagar el precio de lo que era servir al Señor. Ahora, no siempre los planes de Dios nos ponen contentos, porque siempre nosotros queremos servir al Señor, anhelamos servir al Señor, pero no siempre te pondrá contento lo que Él elige para nosotros. En un momento, si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos se ponen contentos con relación a lo que Dios decidió para tu vida, el plan que Él tiene para ti? En un momento le dijo a Moisés, Moisés, a pesar de haber trasladado a todo este pueblo hasta el borde de la tierra prometida, te voy a dar algo, no sé si te va a gustar o no. No vas a entrar a heredar la tierra prometida. Pero Dios, dice Deuteronomio, 3 veces fue Moisés a decirle, a rogarle a Dios, a ver si de alguna forma da vuelta a lo que él había establecido. Le dijo en un momento, Moisés, no se hable más del asunto. A veces la voluntad de Dios es así. Los planes que Él tiene para con nosotros no nos ponen contentos. Pero ¿cuánto aceptan la voluntad de Dios? Como María, hágase como tú dices. A David le dijo en un momento, un deseo maravilloso de poder construir un templo para Dios, le dijo, tú no me construirás templo, porque has derramado mucha sangre. El templo que vos soñaste en tu corazón lo va a construir tu hijo Salomón. Y David dijo, que sea hecho como tú quieres, Señor, porque era un varón conforme al corazón de Dios. Aceptó la voluntad de Dios.
¿Usted acepta la voluntad de Dios para con su vida? María era una joven que estuvo dispuesta hasta a renunciar a sus propios proyectos con tal de servir al Señor. Antes que todo estaban los planes de Dios, antes de lo que pudiera pensar su prometido. ¿Me está escuchando? Para ella estaba primero lo que pensaba Dios, lo que había determinado Dios para con ella, que el pensamiento de su prometido, a quien ella quizás amaba. Estaban los planes de Dios antes que su futuro hogar, que su futura familia. Por eso María era una mujer que para nosotros es un ejemplo. Ella estuvo dispuesta a renunciar a sus propios proyectos de vida. Una mujer que proyecta ser madre, que proyecta tener un hogar, que quiere ser feliz, que quizás está enamorado de ese hombre y estaba allí pensando, voy a ser mamá, voy a ser mujer, voy a ser feliz, voy a tener un hombre al cual poder dedicarme toda la vida. Y de repente Dios irrumpe en su vida y le dice, tengo este plan para tu vida, tengo este proyecto. ¿Lo aceptás? ¿Estás dispuesta? No era nada fácil la misión que Dios le había propuesto a esta mujer, pero era la única manera que el Hijo de Dios fuese engendrado. Era la única forma que el Salvador podía venir a este mundo, porque Él tenía que ser simiente de mujer. Tenía que nacer solamente de mujer, sin un contacto con el hombre. No había un plan B. Los planes del Señor no siempre te gustan, pero sí tienes que saber que siempre es lo mejor. Amén. Ahora, Dios no solamente utiliza a personas como María, también Dios utiliza a personas como José, un hombre que se la jugó por Dios. Ojalá tengamos en este lugar hombres como José que se la juegan por Dios. José era un hombre que creía en Dios y se dejaba conducir por su palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 1, versículo 19, donde leímos que José era un hombre justo. Esto significa, indagando en otras versiones, que lo ponen como que era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Esa palabra justo se traduce como bueno y obediente a la ley de Dios, la traducción al lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente dice que era un hombre bueno. La palabra de Dios para todo dice que era un hombre recto. Muchas la traducen como esa característica, recto. El Nuevo Testamento, Biblia al Día, lo pone como que era un hombre de rígidos principios. Un hombre bueno, justo, de rígidos principios, es decir, que nada lo iba a hacer mover. Bueno y que obedecía a la ley de Dios. Les hablo ahora a las chicas, a las mujeres que buscan candidato para casarse. ¿A qué clase de hombre vas a elegir? ¿Al que no le gusta trabajar? ¿Al que se rige según sus propias leyes y principios? ¿A quién hay que elegir? Esta mujer había elegido a un hombre bueno, un hombre justo. Era un hombre que cumplía la ley de Dios. Por eso, a la hora de buscar un padre terrenal, Dios tuvo en cuenta un hombre con estas cualidades, porque este hombre tenía que criar, educar y formar al niño por nacer. Llamado Jesús, se iba a llamar Jesús, ya tenía un nombre impuesto, pero ese, yo lo puse entre paréntesis, era un niño no deseado. José no lo deseó. Y a María, una vez que dijo sí, ya estaba el Espíritu Santo, dice que la cubrió con su sombra y engendró algo en su vientre. ¿Usted cree que el Señor conoce lo que experimenta, lo que siente un niño no deseado? Por eso Dios se tomó todo el trabajo de elegir a un hombre bueno, un hombre recto, un hombre inalterable en sus principios, que se dejaba guiar por la palabra de Dios. Como todo judío, él había sido educado bajo la palabra de Dios. El judío aprendía a leer leyendo la palabra, la Biblia, la Torá. Pero lo bueno era que no era solamente mero conocimiento en la vida de José. Esa palabra era la que guiaba sus pensamientos, sus emociones.
su voluntad. No era un hombre que solamente tenía un conocimiento de la palabra. Dice en Mateo 1:20, pensando en esto. José era un hombre de pensar mucho. Los hombres son personas que piensan mucho. Los hombres piensan y se dedican a pensar. Pensando en esto. Como cualquier hombre, él creyó que María le había sido infiel. Pero qué bueno es ser como el Señor, lento para la ira. Y no dejarse guiar por las emociones, como dice Efesios, por los arrebatos de ira que ciegan. Sino que esa palabra dice, pensando en esto, de como que examinaba todo lo que había acontecido, lo que María le había dicho, exhaustivamente. Proverbios capítulo 21, verso 5, se lo leo en una traducción al lenguaje actual, dice Proverbios 21, 5, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera o a la ligera, el resultado es desastroso. La Reina Valera es como que dice, el que se apresura alocadamente. Pero José no era un hombre de apresurarse alocadamente, de hacer las cosas corriendo, sino que él pensaba bien. Y claro, en ese pensamiento, en ese darle lugar al Señor en sus pensamientos, fue ministrado por el mismo Señor. Usted sabe muy bien cómo la gente se burla de aquellos que son engañados por su esposa. Sobre todo en los lugares de trabajo donde hay mucha gente. ¿Qué le dicen a la persona que su esposa lo engañó? Para una persona común, controlada quizás por la carne, es imposible casi resistir ese tipo de bromas y de chistes que se hacen. No así a una persona con mansedumbre y con dominio propio, gobernada por el Espíritu Santo, puede salir victorioso de la situación. Pero José era un hombre que se dejó guiar por Dios. Dice la Biblia, nuevamente vuelvo a Mateo 1:20, y pensando en esto, ¿qué usaba? La cabeza para pensar, usaba la mente para pensar, pensando en esto. Pensá. El texto no nos dice que oró, no dice que José oró. No sé si a José le cuesta tanto orar como a los hombres de este tiempo también le cuesta mucho orar. Pero por lo menos pensamos. El texto, si bien no dice que oró, pero sí nos da a entender algo, que Dios conoce nuestros pensamientos. Por lo tanto, sabe lo que queremos hacer. Y una de las cosas que quería hacer José era hacer las cosas bien. Y Dios nos guía cuando nosotros no queremos errar. ¿Sabe qué significa José? Que Dios añada. Jacob le puso a ese nombre a uno de sus hijos, a José, como diciendo después de este hijo que siga añadiendo más hijos. Como que era una bendición, bueno, que vengan más bendiciones y que sea añadida más bendición. José significa Dios añada bendición. Yo digo añada guía de su espíritu, añada. Necesito que Dios siga añadiendo. Dios nos guía por los medios que mejor le entendemos. José necesitaba guía, no quería errar. Necesitaba dirección de Dios. A José le guió a través de sueños. Hay sueños de Dios y hay sueños que son comunes y corrientes. Hay momentos donde Dios utiliza el sueño para hablarnos. Eso fue lo que pasó en la vida de José. Se transformó ese sueño en una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. Y hay situaciones extremas donde necesitamos esa guía. Mateo capítulo 1, versículo 20 nos dice la palabra, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le habló directamente en sueño a José y le dijo, no te fue infiel tu mujer.
Ella es en este momento el instrumento que Dios necesita para traer al Salvador al mundo. No te fue infiel, no te engañó. Mateo capítulo 2, verso 13, nuevamente José, pensando, recibe dirección de Dios, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Ya había pasado bastante tiempo que el niño había nacido. Ya estaba en la casa. Aparecen estos astrónomos sabios del Oriente con un paquete de adoración, oro, incienso y mirra. Claro, para viajar hacía falta dinero, hacía falta oro, hacía falta cambiar dinero. No era fácil viajar de Belén Efrata a Egipto. Y bueno, Dios, que no se le escapa de detalle, preparó todas estas cosas y pudieron viajar. El Espíritu Santo habló por sueños a José y le dijo: no te detengas, corre. Van a querer matar al niño, así que viaja urgente a Egipto, guiado por Dios. El capítulo 2, versos 19 y 20 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahora le está diciendo: retorna a la tierra de Israel. Por sueños, Dios le guiaba a José de esa forma. Y el capítulo 2, verso 22 dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Por eso después era muy conocido el Señor en esa región. José no quería errar. Dios tenía el modo de poder guiarlo y era a través de sueños. Dios lo guió y lo hermoso de todo esto es que él obedeció. Yo le digo esto porque a veces estoy saturado de escuchar cosas que Dios me reveló, Dios me dijo esto, y la pregunta mía siguiente es: ¿y obedeciste? José fue guiado por Dios y obedeció. Solo la obediencia trae bendición. ¿Cuánto entienden esto? Solo la obediencia trae bendición, no la intención o el deseo de obedecer. Ahí no hay bendición. José era un hombre que aceptó los planes de Dios por encima de los suyos. Ojalá en este lugar se encuentren jóvenes como José, que primeramente están los planes de Dios por encima de los suyos. Dios te quiere usar. ¿Cuántos entienden que Dios lo quiere usar? Pero algunos dicen: pero es mi hora de la siesta, mi hora de dormir. Tengo derecho a descansar. Y el Señor te dice: yo te quiero usar. Pero no ve, pastor, que está por llover. Le tengo miedo a los truenos. Si me cae un rayo justamente cuando estoy llegando al culto. Pero Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Ojalá haya hombres como José, que aceptan los planes de Dios por encima de los suyos. Su vida normal tuvo como un paréntesis, que ese paréntesis fue como que afectó su vida por algo sobrenatural. Pero no es que Dios no quiere que vivas la vida como lo planificaste. Él quiso irrumpir con su plan, lo usó como instrumentos y luego la vida continuaba. Después vinieron sobre José y sobre María años pacíficos y relativamente moderados. Y quiero guiarlo a esto. En Mateo capítulo 1, verso 25, dice la palabra lo siguiente: pero no la conoció. ¿Qué significa no la conoció? No la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este versículo que te está diciendo que en la vida de José y María, él no la conoció, no es que no la conocía. El término conocer en la Biblia significa que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta. Pero después sí. Dice hasta que nació su hijo primogénito. No dice unigénito. ¿Qué dice? Primogénito dice. Primogénito significa primer hijo.
Una vez que nació su primer hijo, ellos siguieron con su vida matrimonial normalmente. Después que nació su primer hijo, él tuvo relaciones sexuales con María, su mujer, como cualquier matrimonio normal. ¿Se entiende lo que dice la Biblia? No es que yo lo esté inventando. Pero tuvieron más hijos, siguieron la vida normal. Y sí, para ellos fue normal. Lo que tuvo un paréntesis, una irrupción, Dios los necesitó como instrumento, porque ella era virgen, necesitaba un hombre como José, que se puso la carga de poder criar a ese hijo, el cual iba a ser el salvador del mundo. Dios sabía que José le iba a enseñar un oficio. Él era conocido como el carpintero, era un hombre de verdad, pero antepuso los planes de Dios a los suyos. Pero después siguió con la vida. Dios le permitió disfrutar una vida pacífica, moderada, dentro de todo. En Mateo capítulo 13, versos 55 y 56 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? El contexto habla de un momento de incredulidad allí en la tierra de Nazaret. Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente le conocía, y en eso que le conocía decían: pero este no es el hijo del carpintero. Lo conocemos, su papá se llama José, él se llama Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Es decir, ¿cuántos hermanos tenía? 4 varones, porque después dice el texto: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Jacobo fue el que llegó a ser pastor de Jerusalén, el que escribió la epístola de Santiago. Y el otro Judas es el que escribió la epístola de Judas. ¿Sí? Y las hermanas, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Quiero resaltar algunas enseñanzas prácticas relacionadas a lo que recién escuchamos. Mis hermanos, para impactar esta sociedad, hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres obedientes a Él. Si Dios va a impactar esta ciudad, si Dios va a impactar cualquier ciudad de nuestro alrededor, Dios busca hombres y mujeres obedientes a Él. Los evangelios, mis hermanos, poco nos relatan cómo era la vida de estas dos personas antes del suceso del nacimiento del Señor. Pero yo quiero recordar algo: la obediencia siempre comienza con pequeñas cosas. Siempre. Y a temprana edad. María más o menos se calcula que tenía entre 15 y 17 años cuando le sucedió esto del nacimiento de Jesús. Pero ella era obediente. No va a Dios a buscar a alguien que sea desobediente. Ella era obediente. María, hay que poner la mesa. Sí, ya voy, mami. A la hora, ¿pusiste la mesa? Ay, me olvidé. María, hay que tender la cama. ¿Qué cama? ¿Y la tuya? Pero si mañana lo iba a hacer de vuelta. Usted conoce todas esas cosas, ¿no? Vení a ayudarme a cocinar. Oh, ¿y por qué no va Jacobo? ¿Por qué no va Judas? No, porque te quiero enseñar algo. No, pero yo no quiero aprender esto. Yo nunca voy a cocinar en la vida. La obediencia comienza. María fue obediente. Obediente. Ordena tu cuarto. Ordena tus zapatos. Lleva la ropa a lavar. Lavala. Tendela. Destendela. Planchala. Guardala de vuelta. Cosas de la vida rutinaria, ¿no? La obediencia comienza desde temprana edad, con cosas pequeñas. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia enseña que si somos fieles en lo poco, ¿qué dijo Jesús? En lo mucho te pondré. A nosotros siempre nos gusta al revés. Nos gusta que Dios nos use en lo mucho, pero no nos gusta ser obedientes en las pequeñas cosas, ¿no? Si Dios va a impactar esta sociedad, hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres que crean y vivan su palabra. La fe siempre te debe llevar a poner
por obra la palabra de Dios. No importa el momento en que estés viviendo. Puede ser un momento de abundancia, un momento de estrechez, un momento de problemas económicos, un momento donde quizás no tenga ni para comer, un momento donde tenga superabundancia. No importa el momento, tenés que poner por obra la palabra del Señor. Para impactar esta sociedad, Dios sigue buscando hombres y mujeres íntegros, santos, que se han guardado para Él. Guardarse en santidad siempre tiene su premio inigualable, extraordinario. No es el pecador, no es la persona que no se cuida, no es la persona que vive la vida como quiere, la que Dios va a usar, sino la que se guarda en santidad, que cree en la integridad, que se guarda para Dios. Creo en la santidad, creo en guardarse para Dios. Creo en eso. Creo porque lo vi. Vi un montón de chicos que comenzaron conmigo la carrera espiritual, hoy no están más corriendo al lado mío. Sé dónde estoy llegando y sé dónde están los otros. Creo que guardarse para Dios tiene su premio. Para impactar esta sociedad, hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres que anteponen los planes de Dios por sobre los suyos. Nuestros planes siempre serán limitados porque contamos solo con nuestra capacidad, pero los planes de Dios son impactantes, son mucho mejor de los nuestros porque Él pone todos sus recursos inagotables a disposición. ¿Cuánto quieren adaptarse al plan de Dios? Para impactar esta sociedad, Dios sigue buscando hombres y mujeres que no temen pagar el precio de ser usados por Él. Si no quieres que hablen de ti, no haga nada. El que hace algo para Dios le da letra al otro para que hable. Pero lo bueno que uno hace y el otro se deja usar por la carne o vaya a saber por quién, ¿no? Lo bueno es tener una limpia conciencia ante Dios. ¿Se imagina a María? La difamaban por todas partes diciendo que había engañado al esposo, que el hijo que tenía era de fornicación, y ella decía, Dios, tú sabes que no es así. Amén. Él tiene el poder de reivindicar a su tiempo a la persona. Hoy nunca he escuchado hablar mal de María. Fue el instrumento de Dios. Y muchas mujeres quisieran ser como ella, haber traído al mundo al Salvador, pero tuvo un precio muy alto que pagar y lo pagó. Para impactar esta sociedad, hoy Dios sigue buscando en último lugar hombres y mujeres guiados por su Espíritu Santo que caminen hacia la victoria. Cuando obedecemos sus planes, recién cuando obedecemos sus planes, podés contar con la guía divina. Dios lo guió por sueños a José. Él nunca te dejará solo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios.